Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora a la que estén viendo este video. Nosotros somos el grupo número 1, compuesto por Carlos Cifuentes, Cristóbal Poblete y quien les habla, Isidora Núñez. En el laboratorio anterior aprendimos cómo realizar un buen muestreo para posteriormente realizar un correcto análisis granulométrico. Conocimos equipos e instrumentos como los tamices, rotap, paño roleador y cortador de rifles. Ahora, en esta experiencia denominada análisis de una operación de chancado, utilizaremos todo lo aprendido anteriormente y esta vez se sumará un nuevo equipo, una nueva estrella, que serán los chancadores. Pero ahora, ¿qué son los chancadores? ¿Para qué se utilizan? ¿Hay varios? ¿Hay solo un tipo? ¿En qué se diferencian entre ellos? ¿Cómo funcionan? ¿En qué consiste el proceso de chancado? ¿Cómo se forma la fractura de una partícula? Nuestro objetivo en esta experiencia es responder todas estas preguntas para que entendamos de mejor manera por qué ocupamos estos equipos y en qué consiste este proceso. Al momento de efectuar una tronadura, nosotros vamos a tener distintos tipos de rocas que van a ir quedando, que pueden ir variando en su tamaño desde micrones, un tamaño muy chico y fino, hasta metros puede ser, o un tamaño bien grande como nosotros podemos ver acá. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros al momento de procesar esto necesitamos tener algo más o menos homogéneo, como lo vimos en la experiencia anterior. ¿Y cómo se hace esto? A través de un proceso de trituración. Es importante considerar que al efectuar una fragmentación se va a separar la roca en muchos pedazos, en muchos trozos distintos, y cada suceso ocurre de manera individual por cada partícula. ¿Qué pasa? Por ejemplo, nosotros tenemos esta muestra y al momento de fracturarse se va a fracturar esta, pero también se va a fracturar esta, y van a ser procesos completamente distintos que se tienen que estudiar por separado, pero después de eso se puede hacer algo general. Pero tenemos que entender cómo se va a fracturar cada una de estas partículas y cuáles son los procesos para poder entender. Los tipos de fuerza que se pueden encontrar son de compresión, los que efectúan una fractura en la partícula, que puede ser por tensión o por fuerza cortante. Las que se generan al momento de rozar dos partículas. Esos son los tipos de fractura. Y hay tres tipos, que son de crucero, de estallido o por abrasión, que los vamos a ver ahora. Ya, entonces desde esta roca nosotros ahora vamos a ejemplificar cómo serían estos tres tipos de fractura, que puede ser o por abrasión, o de crucero, o de estallido, las cuales se pueden ocasionar en una partícula. Entonces, por abrasión, ¿qué significa? Que nosotros le aplicamos una energía insuficiente a esta roca para poder fracturarla completamente. Entonces imaginemos que tenemos esta roca, se le aplica una energía insuficiente que es focalizada, o sea que va a romper solamente quizás un pedazo, un volumen de la roca, del macizo, que nos va a hacer fracturas y nos va a dejar partículas más finas, pero focalizado. Entonces la distribución generalmente va a ser más fina, puede ser así de pequeña. Entonces así se va a fracturar una partícula. El segundo tipo de fractura que encontramos es el de crucero, en el donde nosotros podemos tener una partícula y al momento de fracturarla, o sea, al momento de que se le emite una fuerza a esto, se va a fracturar en más o menos pocas regiones del macizo, y con un tamaño más o menos parecido, relativamente parecido al original, porque se fractura en pocas regiones solamente. Bueno, y el último tipo de fractura que encontramos es el de fractura por estallido, en el que se genera por una energía mucho mayor de la necesaria para poder fracturarla. Entonces desde esta roca nosotros vamos a llegar a este cuerpo, donde tenemos un espectro muy amplio de tamaños, que puede ser un tamaño relativamente grande hasta un tamaño más fino. Y estos tres tipos de fracturas se van combinando en el proceso de trituración, pero el que predomina por sobre los demás, en los chancadores específicamente, es la fractura de crucero. Bueno, este proceso que mencionamos anteriormente es el proceso de chancado, y se encarga de poder reducir el tamaño de la roca para poder tratarla después. Desde un tamaño de aproximadamente centímetros o metros, poder tenerla a un tamaño menor a media pulgada para poder tratarlo químicamente. Hay tres distintos tipos básicos de circuitos de reducción de tamaño para producir un producto fino. Ellos son el convencional, el autógeno y el autógeno con molienda fina por separado. El convencional consta de tres etapas de duración: la primaria, la secundaria y la terciaria.
Luego, el producto es llevado a la etapa de molienda que consta con un molino de barras y un molino de bolas para obtener el producto final. El autógeno consta de una quebradura primaria y un molino autógeno para obtener el producto final. Puede dar un costo más bajo por tonelada de producto, por lo que la reducción de la cantidad de equipos y el ahorro se logra por concepto de molienda. Sin embargo, es menos eficiente por la cantidad de energía que se debe utilizar para el proceso. Finalmente, el autógeno con molienda define por separado, en la etapa primaria, se alimenta por una quebradora primaria. Luego, el mineral es traspasado a un molino autógeno para reducir el tamaño y se finaliza con un molino de bujigas o de bolas para obtener el pino. El proceso convencional, que contiene las tres etapas de trituración, es más eficiente debido a la relación de reducción está limitada. En la búsqueda de mejorar la eficiencia energética, es que se trabaja continuamente en mejorar la temprana reducción de tamaño. El material que viene de la tronadura va a equipos llamados chancadores o trituradoras. Estos equipos que están encargados de reducir el tamaño de partículas a una medida aceptada para los equipos posteriores de la molienda. Todos los chancadores pueden clasificarse en dos grupos principales: los chancadores de compresión, que presionan el material hasta que se rompe, y los chancadores de impacto, que utilizan el principio de impacto rápidos para triturar el material. Cuando la partícula es grande, la energía necesaria para fracturarla debe ser mayor a una partícula de tamaño menor, aun cuando la energía por unidad de masa sea más baja. Dentro del grupo de chancadores que ocasionan fractura por compresión están los de mandíbula o quijada. Estos equipos se utilizan mayoritariamente para la trituración primaria de rocas duras. Se construyen con la conexión articulada como la parte más débil para que pueda romperse sin causar demasiado daño. Según el lugar donde ha sido fijada la placa móvil, hay tres tipos de máquina. Tipo Blake, la cual es la quebradora original estándar, producto relativamente grueso y está fijada en el punto más alto. Tipo Dutch, el pivote se encuentra en el punto más bajo, tiene un mejor control de tamaños, pero es difícil de fabricar a tamaños grandes porque tiende a atascarse. Su uso está limitado a laboratorios. Y por último, el tipo universal, donde se fija en el punto medio del cuerpo de la trituración. El segundo tipo de chancadores por compresión son las chancadoras giratorias, donde podemos diferenciar dos tipos. La primera, chancador primario giratorio, que es la más utilizada en el campo de chancado de minerales duros en trozos de gran tamaño. Esta se alimenta desde la parte superior. Adentro existe un cono más estrecho que rota sobre un cono invertido que es fijo. Su acción es como la de un mortero manual y entrega un mínimo de finos. Por otro lado tenemos las de tipo cono, que se utilizan en etapas secundarias y subsecuentes de trituración, y su superficie de trituración son convergentes y se les conoce también como quebradoras de cabeza corta. Las máquinas chancadoras de impacto, estas varían en el diseño de los impactares en cuanto a la naturaleza de la cámara de trituración. Alguna de ellas es reversible, lo que permite un trabajo en cualquiera de las dos direcciones. Su fractura principal es de impacto y puede utilizarse como chancadora primaria hasta terciaria, con un producto cúbico o fino. Los chancadores móviles son máquinas de chancado montadas sobre orugas que se pueden mover fácilmente en y entre las faenas de producción. Son ampliamente utilizados en la producción de áridos, aplicaciones de reciclaje y en operaciones mineras. Así pueden reemplazar los sistemas de chancado fijo, lo que reduce la necesidad de transporte, por lo tanto reduce los costos operativos. El concepto de chancadores móviles y semimóviles ha existido durante mucho tiempo, pero muchos años, muchas máquinas eran muy pesadas y su traslado requería una planificación cuidadosa. Como resultado, los chancadores que se suponían que eran móviles rara vez se ubicaban y que tendían a quedarse de forma permanente en las instalaciones. Hoy en día, el peso de los chancadores móviles ha disminuido considerablemente y las propiedades de chancado y movilidad mejoraron notablemente. Gracias a eso, ahora se utilizan chancadores móviles de cono, de impacto y de mandíbula, las cuales pueden ser trasladadas mediante toda la faena o donde realmente se requiera.
El grado de reducción de tamaño que se logra por medio de una máquina se describe mediante una relación de reducción, la que se define entre el tamaño de alimentación dividido en el tamaño del producto. Generalmente se realiza con el 80% del tamaño que pasa de la distribución acumulativa, es decir, la división entre F80 con P80. La ecuación que se utiliza para realizar la razón de reducción es definida como RR es igual a la división entre F80 y P80, o de su igual forma la longitud representativa de longitud dividido en la longitud representativa de producto. La pregunta 1 de esta experiencia es: ¿cómo se puede considerar un equipo de reducción de mineral en la etapa primaria, secundaria y terciaria? Existen distintos tipos de chancadores, los cuales pueden variar en su forma, tamaño, potencia, entre otras cosas, que hacen que una máquina pueda ser más eficiente que otra, dependiendo de las características de las rocas que necesitamos de reducir tamaños. Estos pueden ser escogidos de acuerdo con las siguientes variables: el tipo de mineral a chancar, sistema de alimentación, tamaño de mineral en la alimentación, tonelaje de mineral deseado, índice de trabajo del mineral, densidad másica, resistencia a la compresión, contenido de humedad en el mineral y tamaño de producto requerido. Todo lo mencionado anteriormente es diferente para cada operación de chancado, y los resultados que se esperan se consigue combinando la información teórica con la experiencia práctica de los distintos materiales. Los chancadores primarios, su principal característica es recibir el material de alimentación sin puente. Los cálculos de inversión para un chancador de este tipo se comparan con los costos de la operación en la etapa primaria de la explotación. Esto quiere decir que su precio es elevado. En las operaciones modernas, en algunos casos, la solución más económica es utilizar chancadores móviles que pueden moverse junto al frente de trabajo. En cuanto a los chancadores secundarios, estos reducen varios productos de ley gruesa con la finalidad de obtener la reducción de tamaño posible a un menor costo. Este chancador puede producir balasto, sin importar la calidad del producto, pero tomando en cuenta que sea el adecuado para el chancado de finos. Finalmente, los chancadores terciarios son recomendados para las etapas finales, ya que estos pueden dar una forma cúbica a los materiales finos. Este tipo de máquinas son de gran valor económico, pero en cuanto se utilizan de forma correcta, pueden entregar costos operacionales más bajos que cualquier otro chancador. Para finalizar, una buena abertura de admisión en el material siempre genera algún tipo de ventaja. Sin embargo, en lo práctico, el límite es establecido por la capacidad de la planta y la inversión propuesta. La pregunta 2 del laboratorio es: ¿qué es el OSS y el CSS y cuál es su finalidad? El OSS es Open Site Setting, que corresponde a la dimensión de apertura de descarga, y el CSS es Close Site Setting, que corresponde al ajuste de lado cerrado del chancador. Estos sistemas de ajustes son pertenecientes a los chancadores primarios de tipo giratorio, los cuales están en la parte inferior del equipo. Constan de un pistón hidráulico que se encarga de subir y bajar el eje principal, regulando el OSS y el CSS. El OSS corresponde a la distancia más lejana entre el manto y la sección interior del eje principal. En cuanto al CSS, es la distancia menor entre el manto y las cóncavas. La diferencia entre ellos se logra gracias al buje excéntrico, donde mueve el eje principal por la geometría del equipo. Bueno, con esto concluimos que la conminución es una secuencia de procesos de chancado y molienda que se realizan con la finalidad de, primero, poder producir un tamaño y forma requeridas, que puede ser de, por ejemplo, esto a esto más pequeño. Y segundo, para poder extraer un mineral valioso que pueda luego ser reaccionado químicamente. Bueno, también concluimos que el proceso de chancado puede ser o por compresión, con una superficie rígida, o por impacto. Y también que esto puede ser dividido en etapas, ya sea primaria, secundaria y terciaria. Y también que es muy importante acá la razón de reducción, que se define como la cantidad de partículas entrantes, o una relación entre la cantidad de partículas entrantes con la cantidad de partículas que van saliendo del proceso de estancado, y esta razón de reducción
va disminuyendo al momento que vamos pasando por distintos tipos de chancadores que van dejando la partícula aún más pequeña. También es importante considerar el tamaño del producto de los chancadores, donde en el chancado primario vamos a tener un tamaño aproximado de producto de 8 pulgadas, como vemos acá en la roca grande. Luego en el chancador secundario tenemos un tamaño de aproximadamente 3 pulgadas y finalmente del chancador terciario tenemos un tamaño de aproximadamente media pulgada de producto. Y para seleccionar el chancador ideal para nuestro proceso debemos tener en consideración los siguientes aspectos. Primero, el volumen o el tonelaje a triturar. Segundo, el tamaño de alimentación que nosotros podemos ingresar al chancador. Tercero, el tamaño del producto de salida. Cuarto, la dureza de la roca. Y por último, la tenacidad y la abrasividad de la roca a triturar. Ya.